justo nuestro Padre Dios. Dice en su palabra, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Al prepararme para este día en mi labor hoy para el Señor, de estar moderando, pues me tocó leer lo que iba a traer el pastor hoy, y es la forma que tiene el Señor de hablarme a mí. Y espero que sea así a cada uno de ustedes, hermanos, que la palabra del Señor sea esa conversación directa. Y respetar a nuestros padres, honrarlos, amarlos, es un mandato de Dios. Y yo perdí a mi padre en el 95. Mi madre, gracias a Dios, la tengo todavía, y me ha ocurrido en mi vida, yo sé que no soy el único, me ha ocurrido en mi vida donde he tenido la necesidad de ese padre que tengo tiempo de no tener, y ha habido días donde se extraña, y sé que todos hemos pasado por eso y no soy el único, pero hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, a nuestros padres, honrarlos en vida, recordarlos después de no tenerlos, y esa es la manera en que Dios ha hablado a mí, porque tardo en hacerlo, y tengo que tener más comunicación con mi madre, y le pido primero que nada a Dios disculpas, y ahora entiendo su mandamiento de honrar a nuestros padres, y a mi madre la adoro. Disculpen, hermanos. Vamos a pedirle a los niños que si pueden pasar, para que el pastor también pase con nosotros y ore por ellos para su clase, y a todos los que van a asistir, por favor, y con su maestra también, por favor. Adelante. Que Dios bendiga a estos niños, de los cuales se les está impartiendo la palabra, ¿verdad? Y que de esa manera Dios abra el entendimiento de ellos. Estos niños, hermanos, captan más que usted y que yo, de verdad. A ellos no se les olvida nada que los que les trae la maestra. Están absorbiendo todo, sea bueno o sea malo, lo están absorbiendo. Pero esperemos en Dios que a través de su palabra, ¿verdad? Cada vez que se viene al templo, ¿verdad? Y se lee su palabra, ellos puedan entender, ¿verdad? Que es Dios que les está hablando a ellos también, para que crezcan en el temor de Dios, ¿verdad? Para que sigan adelante, ¿verdad? Y de esa manera también sean ejemplo ahí en las escuelas, ¿verdad? Porque los amiguitos los están viendo a ustedes, y si ustedes les han dicho a los amiguitos que van a la iglesia, ellos esperan ver a ustedes como creyentes, como cristianos también, y deben de obedecer a Cristo, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a ustedes y a sus papis, ¿ok? Dejen que Dios les hable hoy a través de la palabra de Dios, a través de su maestra, ¿ok? Vamos a orar por ellos. Señor, estamos delante de ti agradeciéndote por tu amor, tu misericordia. También, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú obrando a través de cada corazón tierno, Señor, cada niño, cada niña. Sabemos que tú eres el único que puedes abrir el entendimiento, tanto nuestro como de ellos, y a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, ellos sigan conociéndote más a ti. Usa este instrumento, a tu hija, a nuestra hermana Jackie, como maestra, Señor, que tú le des la gracia, tú le des tu palabra, y siga inculcando, Señor, el temor tuyo a través de ella en cada corazón. Señor, gracias por esta joven, gracias por la hermana, gracias por este ministerio, Señor. Sabemos que dice tu palabra que nada de lo que hagamos es en vano. Señor, obra, Señor, en estos niños y estas niñas para tu gloria. Sigue implantando la palabra en sus corazones para que ellos sigan creciendo en el temor tuyo, Padre. Te damos gracias por esta bendición y te pedimos que tú añades bendición a sus vidas en esta mañana a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, niños, no corran, váyanse despacito con su maestra. Qué bendiciones el poder mirar a estas criaturas, estos niños, estar aquí. Y damos gracias a Dios por los padres, porque si no, los niños no pudieran venir. ¿Se imagina un niño manejando su trocota, su carro? ¿Verdad que no? Pero damos gracias a Dios porque usted los trae, porque usted también está aquí en esta mañana. Vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 6. Ya vamos a concluir Efesios, falta este último capítulo 6. Dios quiera que usted haya recibido en su corazón la palabra de Dios y haya atesorado, pero también haya puesto su deseo, pidiéndole a Dios que le ponga el querer como el hacer su voluntad a través de su palabra. Hermano, Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecirnos de tal manera que cada día, le decía a los hermanos de la clase del discipulado, cada día disfrutemos de sus bendiciones, pero que también le glorifiquemos a través de todas las cosas que estamos pasando. Si un cristiano, un matrimonio cristiano, una familia cristiana no se está gozando día a día de lo que Dios está haciendo, es porque no ha crecido todavía de lo que Dios quiere que entienda. Déjeme decirle, no importa los años que tengamos, ¿verdad? Sino abrir nuestro corazón y decir, Señor, muéstrame tu voluntad. Ayúdame para cumplir tu voluntad también y gozarme en tu palabra y creerte, confiar de tal manera de estar descansando en sus promesas y haciendo su voluntad. Solo yo le invito para que usted medite en esta mañana de lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra, ¿verdad? Y que usted pueda recibir, ¿verdad? Hoy se va a hablar un tema sobre los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienen a sus papis aquí? A ver, levante su mano. Se va a hablar sobre los hijos, ¿verdad? Y luego la otra semana sobre los padres, ¿verdad? A lo mejor no fuera dicho, ¿verdad? A lo mejor los padres no van a venir. Pero no, es para todos la palabra de Dios. Pero queremos que aprenda. El Señor nos quiere enseñar algo en esta mañana y es a través de su palabra que el Señor nos va a guiar. Vamos a orar. El tema de hoy es el deber de los hijos, obedecer y honrar a los padres. Es lo que nos dice la palabra, es algo que ahí está, ¿verdad? Y que el Señor nos guíe para que de tal manera podamos hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo podemos hacer sin Él, solamente a través de Él podemos hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, agradecemos por tu misericordia de cada día, tu fidelidad, por tus ricas bendiciones. Agradecemos por tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, tócanos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, y que seas tú obrando, que seas tú quien nos hables, Señor, y de esa manera también esté nuestro deseo, Señor, poner, Señor, nuestra vida a tus pies y honrarte y glorificarte a través de tu palabra en nuestras vidas, obedeciéndola, Señor, andando en ella para ser guiados y bendecidos por ti cada día. Bendice a cada familia representada, cada hijo, cada hija en esta mañana, Padre. Abre nuestros corazones y que seas tú obrando a través de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, glorifícate en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 3 versículos vamos a estar viendo. Yo creo que 3 versículos es más que suficiente de lo que Pablo a través del Espíritu Santo se dirigió a la iglesia de Éfeso. Es algo que debemos de entender y comprender, que está lleno estos 3 versículos de la dirección que quiere traernos. Hoy vamos a estar hablando ustedes como hijos e hijas de las que están aquí, ¿verdad? Es algo que debemos de enfocar, ¿verdad? La palabra de Dios. Acuérdense que estuvimos hablando sobre los pilares del hogar, que es el esposo y la esposa, ¿verdad? Sobre cómo deben de seguir siendo guiados por la palabra, cómo someterse a Cristo, ¿verdad? Y cómo someterse el uno al otro. Y yo creo que si lo hacemos, matrimonio, si hacemos eso, ¿verdad? El Señor va a bendecir nuestro matrimonio. El Señor nos va a seguir guardando, nos va a seguir sosteniendo, ¿verdad? Pero ahora los hijos, ¿verdad? Qué bueno que empieza de esa manera, ¿verdad? El Señor estableció el matrimonio y el Señor quiere que sea un matrimonio, una familia sana, ¿verdad? Y tiene que empezar por la cabeza, que es el esposo,
y la madre también como ayuda idónea. Cada quien lleva su rol en el hogar, con la familia, pero a través del Espíritu Santo, a través de su palabra es que podemos hacer su voluntad y siendo guiados por Él. Y ahora los hijos, ¿verdad? Los hijos, las hijas que están aquí, ¿verdad? Primordialmente el Señor nos va a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer cada día, ¿verdad? No cada domingo, no cada vez que nos dan dinero, no cada vez que nos compren lo que queremos. A los hijos cada día debemos de honrar y obedecer a nuestros padres. Dice los primeros 3 versículos ahí en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta ahí, 3 versículos. Nos damos cuenta que a través de la palabra Pablo mandó esta carta, ¿verdad? A los de Éfeso, o los de Efesios, los cristianos de Efesios, de esa iglesia, y está hablando de una forma directa a los hijos, pero no dice que estaban solamente los hijos solos, está hablando a los padres y a los hijos, ¿verdad? Los padres y los hijos estaban juntos. En ese tiempo, hermanos, las congregaciones estaban todas juntas, ¿verdad? Oían la palabra juntos, ¿verdad? El Señor se manifestaba en la unidad y se manifestaba en cada corazón presente. Ahí Pablo está trayendo de una forma a la congregación, a la iglesia, este mandato, este mandamiento de Dios, ¿verdad? Cuando dice hijos, hermanos, en aquellos tiempos conforme a la ley, el hijo empezaba a tomar responsabilidad, ¿verdad? El niño a los 13 años. Desde los 13 años ya se le tomaba como una persona adulta y se le daba toda la responsabilidad como un adulto. Las niñas se convertía en una mujer a los 12 años. A los 12 años ya era una persona adulta y una persona que se podía casar. A los 12 años. Pero ahora también nos damos cuenta que en la cultura romana un niño o una niña se convertía en adulto a los 14 años. Y también en la cultura griega a los 18 años. Y en la cultura de Estados Unidos a los 25 años. Wow, ¿verdad? Se mira una gran diferencia. Y pasan los 25 y como que todavía no son responsables. Como que todavía dependen de mami y de papi. Pero vamos a ver algo muy alentador para la iglesia, para la familia creyente, para los hijos creyentes. De tal manera que podamos recibir la bendición de Dios en esta mañana. Primeramente Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Los hijos, hermanos, de los cuales está hablando Pablo, le está hablando al hijo y a la hija creyente, ¿verdad? Que obedeciera a sus padres en el Señor. Dice la palabra del Señor que empezamos en Efesios 5:21, donde dice, y Pablo sigue llevando este mismo tema de la sujeción. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, le decía al matrimonio, a aquel hombre y a aquella mujer. Y y también escribió en Colosenses, Pablo, hermanos, a los Colosenses, capítulo 3, versículo 20, donde agrega algo más y muy importante. Dice que todo lo que se debe hacer es porque le agrada a Dios. El obedecer a los padres, el honrarlos. Dice que le agrada a Dios. Es algo que le deleita a Dios cuando el hijo, la hija se sujeta a la voluntad del Señor. Es algo que Dios está diciendo, estableciendo. Dice, Pablo nos está enseñando que desde el capítulo 5 al capítulo 6 está habiendo una armonía del hogar, de la familia. Primero los padres, ahora también se le exhortó a la esposa que sujetara al esposo, y luego el esposo que amara a la esposa de tal manera como Cristo amó a la iglesia. Ahora ya está diciendo a los hijos: obedecer a vuestros padres como al Señor. En el Señor, perdón, está hablando sobre que al Señor le agrada cuando nosotros somos obedientes de tal manera que podamos darle la gloria a Dios. Hijos obedientes. ¿Cómo está el tiempo el día de hoy, hermanos?
Batallamos para que los hijos sean obedientes a los padres. Yo creo que hay tiempo. Yo creo que la palabra llega a tiempo, todo el tiempo. Llega a tiempo a nuestros hogares. Estamos batallando con los hijos. Muchas veces no hay obediencia, no hay sujeción a los padres. Es que estamos dejando que muchas veces la teología del mundo, el mundo interfiera en nuestros hogares, aún como cristianos, porque no hemos dejado que la palabra de Dios sea la que nos guíe. Porque cuando ya la empezamos a leer y aprender y no nos sujetamos y no obedecemos a Cristo, hermanos, nuestros matrimonios van a seguir sufriendo, nuestra familia va a seguir sufriendo. Dice Proverbios 7 del 1 al 3, hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos, cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos y llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. Si un hijo obedece a Dios, dice obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos e hijas de las que están aquí, a lo mejor te preguntarás y dirás, pastor, yo obedezco a mis padres todo el tiempo. ¿Será eso cierto? No lo sé, pero la palabra nos va a enseñar de qué manera le agrada a Dios que obedezcas a tus padres. Y si verdaderamente tú quieres agradar a Dios en tu vida como creyente, como hija, como hijo de Dios, verdaderamente lo vas a honrar oyendo el consejo de Dios. Obedecer a vuestros padres en el Señor. Yo creo que la respuesta, hermanos, para que no haya tanto de verdaderamente peligro o aún viene muchas veces tristezas, agobios, angustias, preocupaciones a los padres por los hijos, es cuando verdaderamente el hijo se somete a Dios de tal manera que le dé la gloria y le agrade a Dios nuestra obediencia. ¿Por qué están viniendo tantas calamidades el día de hoy, aún dentro de la familia cristiana? Porque el hijo y la hija no se ha sujetado de tal manera que agrade a Dios en la obediencia a los padres. Obedecer es algo que nos manda Dios. No es algo que si quieres obedeces o si no quieres no obedezcas. Todo está bien, pero el Señor nos demanda la obediencia. Si nosotros, dice este versículo que acabamos de leer, de una forma resumida, si obedecemos a nuestros padres, escogemos obedecer a nuestros padres de tal manera, el Señor nos guiará para tener mejores compañeros, amistades, nos apartará de aquellos vicios que nos traen a menudo ruina y aún la muerte. Todavía tristemente, nuestros hijos como cristianos, o a lo mejor no son cristianos, ¿verdad? Por eso no se pueden sujetar a Dios. Pero solamente el hijo y la hija cristiana es la única que se puede sujetar a Dios y obedecer de tal manera que le honre a Dios, que le agrade a Dios a través de su obediencia a los padres. Es la única manera que podemos decir cuando un hijo tristemente no se sujeta. ¿Verdad? El no obedecer a Dios en la carne nadie lo puede. Piensa en eso. Piensa en eso. Si su hijo es desobediente, si su hijo anda fuera de los caminos de Dios, a lo mejor de chico recibió a Cristo, pero sus frutos de su vida y su andar en Cristo no dan esa evidencia, necesita cambiar su oración. Necesita, Señor, ten misericordia de mi hijo. Alcánzalo, ¿verdad? Que él venga a tus pies arrepentido de sus pecados. Muchas veces estamos pidiendo para que vea el camino de Dios, pero a lo mejor todavía no ha sido alcanzado o no ha sido salvo. Necesitamos meditar en ello. Porque un hijo y una hija creyente oye la voz de Dios y obedece. Y es por lo único que va a poder someterse a Dios es a través del Espíritu Santo en su vida. Y es lo mismo que dice Pablo. Dice, obedeced, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, dice Pablo. Lo que está diciendo, esto es lo que dictó Dios, esto es lo correcto, así lo dijo Dios y se debe de hacer. Dice Proverbios 4, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, hay tanta
muerte prematura de la juventud, porque no obedecen a los padres. Tristemente el diablo, el engañador número uno desde el principio, ha susurrado en los oídos de nuestros hijos de tal manera que en vez de obedecer al padre y a la madre, obedecen más al amigo o a aquella persona inconversa. Aún a nuestra familia inconversa obedecen más que a los padres. Y trae consecuencias. Hijos, ustedes que están aquí, yo creo que a veces que a lo mejor me va a decir, pastor, no, usted no sabe nada. Usted no sabe lo que está diciendo. Déjame decirte que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y déjame decirte que si no reconoces que tus padres, Dios les ha dado sabiduría para amarte de tal manera que quieren lo mejor para ti, te vas a perder. Porque el mundo está listo para llevarse a la juventud a través de las artimañas de los vicios, artimañas de aquellas tentaciones que el mundo ofrece, del sexo libre, de que no te haces nada y todas esas cosas. Ten cuidado, que el diablo no tiene misericordia. Dice que anda como león rugiente buscando a quien lastimar, dice, devorar, destruir. Yo creo que Dios nos quiere enseñar, hijos que están aquí, hijas, obedecer de tal manera a sus padres. ¿Qué tanto verdaderamente le obedecemos a Dios para honrarlo a través de nuestra obediencia a nuestros padres? No nos dice que si queremos obedecerle, debemos de obedecerle al Señor porque eso es lo correcto, lo justo. Lo que Él ha puesto, Él es la autoridad, Dios es la autoridad de todo el mundo. Es el creador de todas las cosas y si ha puesto Él en la palabra que se debe hacer así al creyente, al Hijo de Dios, así debemos de hacer. Obedecerlo de tal manera. Yo me acuerdo cuando era joven, ahorita que yo decía, mi padre me inculcaba, me decía, no te juntes con aquel marihuano, me decía, no te juntes con aquel borracho, no te juntes con aquel que anda robando, porque este y el otro. Yo le decía, mami, tú no sabes nada, mami. O sea, no, yo decía, no, mi mami está igual, no sabe, o sea, está fuera de moda, ¿verdad? O sea, muchas veces los hijos nos creemos tan inteligentes, ¿verdad? Que el diablo nos engaña, que después caemos en esas trampas. Y déjenme decirle que trae un dolor tremendo, no nomás para los hijos, sino para los padres. El hijo sabe lo mejor para los hijos, el padre sabe lo mejor para los hijos. Yo sé que solamente a través de la dirección de Dios, si leyéramos una versión contemporánea, o sea, conforme al mundo quisiera que dijera esto, Efesios 6:1 dijera esto: padres, obedecer a vuestros hijos, porque esto los mantendrá felices y traerá paz al hogar. ¿Les gustó eso, hijos? Hijos, padres, obedecer a vuestros hijos, porque esto los mantendrá felices y el hogar estará en paz. Pero así Dios no lo ha establecido. Dios es sabio y Dios sabe lo que está haciendo, lo que nos está diciendo, para que de esa manera recibamos la bendición de Dios. Recibamos la bendición de Dios dentro del hogar, que haya un hogar feliz, los padres sujetados a Cristo, sujetados el uno al otro, que haya respeto de la mujer al hombre, y ahora los hijos sujetados a Dios, primeramente al Señor, y en obediencia a sus padres. Amén. Dice Oseas 14:9, quien es sabio, que entiende estas cosas, quien es prudente que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. El que es sabio, el que es entendido, que comprenda que los caminos de Dios son rectos. Amén. Cuando uno anda en su voluntad, hermanos, Dios te va a bendecir. Dios te va a guiar de tal manera que puedas ser un instrumento. Por eso le decía eso a los niños también, porque ellos, aún de esa temprana edad, ya pueden ser usados por Dios como testimonios en las escuelas. No los amenoricen, ellos no saben nada. El Señor está usando y puede usar a niños, a jóvenes, adultos para su gloria, siempre y cuando al oír su voz, su palabra, nos sujetemos a ella y la cumplamos.
Dios quiere seguir bendiciendo a su pueblo. Cuando no seguimos las instrucciones de Dios, hermanos, y su palabra, y más sobre este tema, sobre los hijos, al obedecer y honrar a los padres, trae consecuencias de pecados terribles a nuestros hijos. Yo creo que hemos visto hoy en esta tarde, se me ha pedido ir a tener un servicio fúnebre. El día de noche se me habló de un hijo, de un padre, de un hijo que se suicidó. Tiene 22 años. ¿Qué le estoy diciendo? O sea, no es algo muy lejano, está cerca. Nos está tocando muy cerca, hermanos. Hijos e hijas, tengan cuidado. Lo que está diciendo Dios aquí es algo muy serio. Es algo que tenemos que ver en nuestro corazón. Si le estamos dando la gloria y si estamos obedeciendo a Dios a través de lo que nos está diciendo, o simplemente lo queremos ignorar y obedecer otras cosas en vez de nuestros padres, para caer en la tentación y en la ruina y que tengamos una muerte prematura. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, dice Dios. Si nosotros nos sujetamos a su palabra y lo obedecemos, Dios va a bendecir a nuestros hijos. Te está hablando a ti, hija, hijo, en esta mañana, especialmente a ti. ¿Qué tanto obedeces a tus padres? ¿Qué tanto verdaderamente obedeces a tus padres? ¿Lo honras? La obediencia de los hijos a los padres, hermanos, no es una opción, sino es un mandamiento de Dios. Es un mandato. Hijos e hijas, no es algo que tú dices y decides quiero hacerlo o no lo quiero hacer. Es algo que Dios está mandándote que lo hagas. Si eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No dice si quieres obedecer o honrar a tus padres. Pablo está citando aquí el quinto mandamiento. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Igual Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento lo trajo cuando iban a entrar a la tierra de Canaán. ¿Verdad? Que se guardaran, que se cuidaran, ¿verdad? Que lo glorificaran, que sujetaran a Dios para que fueran bendecidos. Está hablando aquí de una larga vida. Nos está diciendo, muchas veces lo comparamos, que pues si me sujeto a Dios, a ver, unos 150 o 200 años viviré. A lo mejor estamos pensando eso. Lo que está diciendo Dios es que los días que el Señor nos den, sean cortos o sean largos, los vamos a vivir con la bendición de Dios. Lo vamos a vivir bajo su bendición, porque la vida de Cristo, dice, el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir, pero Jesús, Dios, ha venido para darnos una vida en abundancia. Cada día el vivir en Cristo es una vida de bendición, bajo su presencia, bajo su bendición diariamente. No sabemos cuántos días vamos a ir, pero los días que vivamos en Cristo, obedeciéndole, vamos a ser bendecidos por Él. Eso es lo que cuenta. Pero yo sé que si oímos la palabra de Dios, si oímos consejo de Dios, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Hijos e hijas, yo creo que Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere guardar tu vida. Dios quiere guiar tus pasos de tal manera que tú seas bendecido por Dios. Y a la misma vez el hogar donde estás sea también bendecido y sea feliz. Si nos sujetamos a Dios, si obedecemos a Dios, el Señor va a guiarnos. No estamos bajo la ley, estamos hablando versículos de la ley, pero no estamos bajo la ley ya. El Señor ya nos ha libertado de la ley y de la condenación. Pero no dejó el Señor fuera la ley para que sigamos sujetándonos a ella. Porque la ley es justicia. La ley nos guía para no andar haciendo cosas que no debemos.
El único mandamiento que podemos decir que ya no se aplica hoy en día es sobre el día de reposo. Pero los otros 9 todavía nos debemos de sujetar a ellos. Dice Romanos 8, versículo 12 en adelante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los mandamientos todavía son presentes, hermanos. ¿Verdad? No lo dejemos atrás, los 10 mandamientos. Solamente un mandamiento, el 5.º mandamiento, se tomó para la familia como algo esencial o necesario. Y ese es el 5.º mandamiento. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso es algo bien importante. A lo mejor aquí hay hijos que tienen padres que no son creyentes, ¿verdad? Pero también Dios manda lo mismo. No porque no sean tus padres creyentes crees que no te vas a sujetar a ellos. Más bien debes de sujetarte mostrando a Cristo en tu obediencia, de tal manera que no haya ninguna pared o estorbo para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Muchas veces pensamos, no, pues mi padre no es creyente. Pero déjame decirte que Dios quiere usar tu vida como hijo o hija obediente a Cristo, de tal manera que ellos puedan ver a Cristo. Es decir, no tengo que someter a ti porque tú no eres creyente. Pero al honrar a Dios a través de lo que Él nos pide, sea cristiano o no sea cristiano, hermanos, yo creo que Dios recibe la gloria de todo. Hay veces que yo lo único que sí pienso es que no debes de permitir puedes desobedecer a tu padre solamente cuando deshonra a Dios. Cuando te piden algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces yo creo que ahí sí puedes decir que no puedes obedecer. Pero todo lo demás, lo que ellos te manden que no afecte esa relación con Dios o pecar contra Dios, debes de obedecer. Es algo que debemos de pensar, que es algo que debemos de seguir aconsejando a los jóvenes. Trae bendición, la obediencia, hijos e hijas, trae bendición. Y sería algo verdaderamente pues fuera de lugar si le pregunto a los hijos quién no quiere ser bendecido. Yo creo que todos quieren. ¿Sí, Linda? ¿Quieres ser bendecida por Dios? ¿Sí? ¿Tú, Michael? ¿Tú, mi hija? ¿Sí? Yo creo que sí. Aleida. Todos, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos por Dios. Dana. Dana, no sé si me está entendiendo todo. Y estoy tratando de hablar inglés, Dana. Pero yo creo que la bendición de Dios está ahí plantada en la Escritura. Obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y ahora dice el versículo, juntamente el 2 y el 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que tus días sean largos sobre la tierra. Escuchen, jóvenes y niños que están aquí. Dios estaba planteando un principio cuando Él lo trajo, un principio para la familia, algo que iba a ayudar a la familia, tanto padres y hijos, a poder ir en el camino de Dios, de tal manera de bendecir y glorificar su nombre. El pecado, hermanos, dentro del hogar con los hijos trae verdaderamente consecuencias terribles. Dice Deuteronomios, capítulo 21, 18 al 21, algo tan terrible que sigue siendo tanto en el Antiguo Testamento y se toca en el Nuevo Testamento igual, de tal manera que trae consecuencias. En el Antiguo Testamento era algo terrible cuando un hijo desobedecía a los padres. Algo terrible, o sea que ahí está en la Biblia. Hijos, ahí está en la Biblia. Si ustedes quisieran ser como antes, allá en aquel tiempo, verdaderamente no nos fuera bien como hijos. Yo lo digo a mí también, no me fuera bien. Dice la Escritura, fíjese lo que dice, Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno de ustedes tiene un hijo terco, yo lo voy a leer en la traducción
lenguaje actual, ¿verdad? Que está un poquito más al día, pero usted lo puede leer ahí en la Reina Valera. Dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno de ustedes tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, aunque lo castiguen, hay que hacer lo siguiente. Juntos el padre y la madre llevarán a su hijo hasta la entrada de la ciudad donde vivan. Ahí es donde se reúnen siempre los líderes de la ciudad. Entonces les dirán a los líderes: nuestro hijo o nuestra hija es muy terco, muy terca y muy rebelde. No nos obedece. Para colmo es un glotón y un borracho. Dicho esto, todos los que vivan en esa ciudad matarán a pedradas a este hijo rebelde. Así no habrá maldad en Israel, pues todos tendrán miedo de hacer lo malo. ¿Qué tal si se aplicaría esa ley el día de hoy? Fíjese lo que estoy viendo. Y qué bueno que la otra semana va a tocar de los padres. Están diciendo los padres: no. ¿Verdad que es bien duro? Pero déjeme decirle una cosa. Y no es que quiera, es que es bien difícil de detenerse lo que sigue, ¿verdad? Es que no quiera decirle que muchas veces los hijos están así por la culpa de los padres. Es que es cierto, muchas veces está así los hijos porque los padres no han hecho lo que Dios dice que hagamos como padres. Pero déjeme decirle una cosa, que el día de hoy también trae consecuencias de lo que los hijos hacen. Y lo podemos ver en la Escritura también en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 30. Las consecuencias de la rebeldía, las consecuencias de desobedecer a los padres, hijos e hijas. Romanos 1, del 18 al 30. Todo trae consecuencias, hijos e hijas, en la desobediencia a los padres y a Dios también. Dios está mandando, porque es lo justo, de obedecer a sus padres y de honrar a sus padres. Dice: como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Traducción lenguaje actual. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. El pecado trae consecuencias, hijos. El pecado trae consecuencias. Como no tomaron en cuenta a Dios, como no quisieron obedecer lo que es justo y recto, lo que Dios ha establecido, Dios los entregó a que hicieran lo malo. Pero esas consecuencias traen la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El honrar a los padres no solamente es obedecerlos. El honrar a los padres es reconocer que son dignos de nuestro respeto. El honrar a los padres es no solamente obedecer, hijos e hijas, sino cómo lo hacemos. ¿Cuántas veces te han mandado a hacer algo, a tirar la basura, a lavar los trastes? ¿Cómo le obedeces a tu padre? ¿Vas gruñendo? ¿Vas teniendo coraje con tu padre o con tu madre porque te quitaron del Face? ¿Vas enojada de tal manera que no me dejó hablar con mi novio? Espérate a rato, mami. ¿Cuántos dicen al rato? Al rato. Eso no es honrar al padre ni a la madre.
El honrar al padre y a la madre es obedecer con alegría, con gusto, decir, gracias, yo sí, ahorita papi, es más, hasta te voleo los zapatos. Es que se ha perdido, hermanos. Hijos e hijas, se ha perdido el respeto y la honra al padre. Es meditar y reconocer que ellos nos engendraron por la voluntad de Dios y nos han dado vida, nos han protegido, nos han cuidado, nos han servido. Es honrar al padre y a la madre porque eso es justo y recto delante de Dios. Pero muchas veces, hermanos, hasta hay pensamientos en los hijos. Hay veces que podemos decir, o algunos lo han pensado, mami o papi, ¿por qué no te has muerto? ¿Por qué no te has muerto? Hay tanto pecado y tanta rebeldía dentro del matrimonio, dentro de los hijos, aún como creyentes, porque no nos hemos sujetado a lo que Dios dice. Hijos e hijas, yo no sé si has pensado eso, pero ¿de verdad estás obedeciendo y honrando a tu padre? ¿De verdad lo estás haciendo como Dios dijo que lo hiciéramos? Yo creo que necesitamos pensar, hijos e hijas, qué tanto honra y obediencia le estamos dando al Padre. Porque ahí viene tanto la bendición como la maldición. Pero Dios quiere guiarnos a través de su palabra en esta mañana, en esta tarde, para que obedezcamos a Dios, para que le honremos a Dios, para que le demos gloria a través de nuestras vidas. Pero es el día de hoy, hijos e hijas, en el cual podemos venir a los pies de Cristo y pedirle perdón si no lo hemos hecho como Dios nos ha mandado que lo hagamos. Es tiempo que el juicio empiece por la casa. El ponernos a cuentas con Dios primero, y el ponernos a cuentas con nuestros padres y honrarlos y obedecerlos de tal manera para que Dios se agrade de eso. Qué triste, porque muchas veces obedecemos más al diablo que a Dios. Pero Dios quiere bendecir tu vida como hijo, como hija, si tú le honras y le obedeces. Si tú te sujetas de tal manera para que sea un hogar feliz, un matrimonio feliz, unos hijos felices, necesita reinar Cristo en los corazones de cada uno de nosotros. Porque solamente a través de Cristo y su Espíritu Santo en nosotros es que podemos obedecerlo a Él. Ojalá que en esta tarde, hijo e hija, tú reconozcas delante de Dios que no has obedecido a Cristo. ¿Y sabes contra quién pecamos primero? No contra los padres, contra Dios. Contra Dios. Pero si hoy en esta mañana tú puedes venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname, porque lo que no he hecho es obedecer y honrar a mi Padre. Pero desde hoy, yo quiero que tú me ayudes a hacerlo. Yo quiero honrarte a ti. Ayúdame, Señor, porque yo quiero honrarte y hacer tu voluntad. Dice, acabamos de leer, dice la palabra, dice, no menosprecies la dirección, la instrucción de tu padre, ni de tu madre. Hoy podemos venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname porque no lo he honrado y obedecido como tú has querido. Por eso están pasando cosas en nuestros matrimonios con los hijos, porque no se han sujetado a Cristo. Pero yo quiero hacerte una invitación a ti, hijo e hija, en esta mañana. ¿Tú de verdad eres una hija de Dios, un hijo de Dios? ¿Tú de verdad has reconocido tus pecados delante de Dios? ¿Y has reconocido que le necesitas como Salvador? ¿Ya lo has hecho con fe? ¿Estás seguro de que eres una hija, un hijo de Dios? Si no, hoy en esta mañana tú puedes venir a los pies de Cristo. Tú puedes venir y decirle, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego. Ayúdame para hacer tu voluntad. Ayúdame para honrar y glorificar tu nombre a través de mi vida con mis padres. Obedecer a mis padres y honrarlos. Nuestros hijos se están perdiendo, hermanos, porque muchas veces no se han sujetado a Cristo, a obediencia a su palabra. Yo admiro a jóvenes o a jovencitas cuando miro la obediencia, ¿verdad?, de ellas para con sus padres. ¿Saben qué hacía el hijo y la hija antes? Cuando entraba el padre o cuando entraba una persona mayor
el tío, el abuelito, ¿sabe lo que hacía? ¿Usted se acuerda todavía o no? Cuando entraban y entraba y posiblemente se olvidó, pero era una como reverencia, un gesto de darle el respeto que tenía. No estoy diciendo que haga eso, hija e hijo, pero hágalo con acciones. Obedezca y honre a su padre y a su madre con acciones, con gozo, con alegría. Un día, como decía el hermano, ¿verdad? Un día ya no vamos a tener al padre ni a la madre. Y posiblemente a lo mejor usted va a estar contento, contenta como hijo, como hija, no creo yo. Pero déjeme decirle, ahorita mientras los tenga, su deber de lo que Dios está diciendo es que usted debe de obedecer y honrar a sus padres. Para que te vaya bien, para que Dios bendiga cada día de tu vida, para que venga bendición sobre ti. Pero la obediencia a Dios, sujetados a Dios, es de la manera que vamos a hacer su voluntad. No lo podemos hacer de otra manera. Yo quisiera que se pusiera de pie, hermano y hermana. Yo quisiera orar por ustedes, pero más que todo yo quisiera orar por los hijos e hijas que hay aquí. Sujetarnos a Dios, obedecerle a Dios, honrar y obedecer a nuestros padres, yo creo que va a traer bendición a cada uno de los hogares. Que Dios bendiga su palabra, que Dios añada bendición a tu vida. Habrá un hijo, una hija que quiere, pastor, ore por mí, porque yo quiero obedecer y honrar a mis padres como debe ser. Ore por mí, pastor, porque he fallado. Ore por mí, pastor, para seguir adelante. Yo te invito para que en esta tarde, hijo e hija, entiendas el mandamiento de Dios, para que te vaya bien en la vida, para que seas bendecido por Dios en todo lo que hagas y emprendas como joven, como jovencita. Obedece a tus padres, hónralos, dale gracias a Dios por ellos, ahorita que los tienes. Ojalá que medites eso. Ojalá que le pidas a Dios cada día que te ayude para hacer su voluntad. Dios quiere bendecirte. Dice que tendrás la bendición de Dios, tendrás largos días. Ojalá que escojas en esta mañana decirle: Señor, ayúdame, te necesito. Yo quisiera que cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Es un tema muy necesario para la iglesia, un tema muy necesario para la familia, un tema muy necesario para los hijos, para las hijas. No esperes el juicio de Dios, no esperes las consecuencias del pecado. Arrepiéntete hoy. Ven a los pies de Cristo y dile: Señor, perdóname, porque no he hecho lo correcto delante de ti, no he hecho lo recto y lo justo que tú has mandado. Pero hoy, Señor, hago un compromiso contigo. Hoy quiero obedecerte a ti y honrar y obedecer a mis padres de hoy en adelante. ¿Y sabes qué, hijo e hija? Si haces eso, el Señor se va a manifestar en esa familia, en tu vida. Y eso es lo que quiere hacer Dios en esta mañana. Que haya hijos e hijas que se sujeten a Cristo y que lo obedezcan a hacer su voluntad en el hogar. No va a haber más hogar con más bendición cuando un hogar, un matrimonio y sus hijos se sujetan a Dios. Y Dios quiere bendecirte. Ven a Jesús arrepentido y que hoy salgas diferente, cambiado por el poder de su palabra, por la dirección del Espíritu Santo en tu vida, y que Dios sea glorificado a través de lo que tú vas a hacer ahora de hoy en adelante, obedeciendo, honrando a tus padres para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña de qué manera debemos los hijos, Señor, de ser guiados, de honrar y obedecer a nuestros padres, hasta que tú nos los dejes, Señor. Seamos chicos, seamos jóvenes, seamos grandes,
Seamos adultos, Señor, debemos de seguir haciendo tu voluntad, de obedecer y honrar a nuestros padres. Y de esa manera, Señor, recibir tu bendición cada día. Señor, bendice a la juventud que hay en esta iglesia. Señor, que sus corazones estén dispuestos en esta mañana a recibir tu palabra y venir a tus pies, Señor. Arrepentidos, Señor, si acaso no lo han hecho, y dispuestos, Señor, a empezar a hacerlo para tu gloria. Señor, manifiéstate en la juventud, las jovencitas, los jóvenes, que ellos, Señor, se sujeten a ti y de esa manera tú seas honrado. Que te agraden, Señor, en su manera de honrar y obedecer a sus padres, y también traigas bendición, Señor, a los hogares, Señor, representados. Señor, guarda la juventud de tu iglesia. Señor, toca sus corazones, avívalos, Señor. Halos entender, Señor, de la necesidad de ti. Halos entender de la obediencia a tu palabra, para que de esa manera, Señor, sean guiados y bendecidos por ti cada día. Bendice a cada familia representada. Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana, Señor, que nos ha compartido, nuestro hermano Mauricio, nuestra hermana Ilian, nuestra hermana Noemí, Señor, que ella ha venido al conocimiento tuyo, Padre. Te ha hecho, Señor, y Salvador de su vida. Que tú la bendigas también y la guardes. Bendiga a su familia, Padre. Te doy gracias por mis hermanos. Llévanos con bendición, Padre. Y tráenos de regreso en esta noche para oír una vez más tu palabra, que vengamos dispuestos para oír tu voz a través de tu palabra. Usa a tus siervos, Señor. Llévanos con bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Despidámonos, salude a los visitantes. Que Dios me los bendiga. A la tarde no va a haber sesión de bendiciones hasta el otro domingo. Se va a posponer hasta el otro domingo en la tarde. Que Dios les bendiga. Gracias.